Buenas tardes a todos. Hoy tengo el privilegio, el honor. Es un honor hablar de la palabra de Dios, ¿cierto? Sí. Y yo creo que nací queriendo ser mamá. No sé si, yo creo que más de alguna le ha pasado. Yo quería tanto ser mamá que dormía con mi hermano cuando éramos pequeños en una cama nido. ¿Ubican las camas nido, cierto? Y yo tenía como 5 muñecas. Desde la más grande, que se llamaba Rosaura. ¿Se acuerdan de la Rosaura? Rosalba, pero a mí me se llamaba Rosaura, no sé si fue la primera. Hasta la más pequeña, que se llamaba Barbie. Y las ponía en todo, porque yo de verdad sentía que tenían que dormir conmigo. Ahora entiendo muchas cosas. Y las ponía en la cama y mi hermano dormía abajo. Y más de una vez me caí sobre mi hermano porque le daba lugar a las muñecas. Porque para mí era muy importante que las muñecas durmieran bien. Y cuando me casé, lo único que quería, por supuesto, era ser mamá. Pero también quería disfrutar de mi matrimonio con mi esposo. Nos hemos puesto de acuerdo para esperar 1 año. Tengo como eco, ¿cierto? ¿No? ¿O yo me escucho con eco? Sí. Y recuerdo que ya como 4 meses, nos habíamos puesto de acuerdo con mi esposo a esperar 1 año para recién ponernos en campaña para pedirle al Señor que nos bendijera con un hijo. Y a los 4 meses de casada, un día estoy orando en mi devocional y ese día le dije: Señor, dame una promesa. Así como en mi relación con Dios a veces quiero que me hable específicamente, y en esa oportunidad yo estaba leyendo la Biblia en otra versión. Me parece que fue la NTV, ¿ya? Y yo leo la Biblia ordenada. Y ese día me tocaba leer Romanos 9. Pero oré, adoré y le dije: Señor, dame una promesa. Y esa semana era la segunda semana de septiembre, cuando yo hacía este devocional. Eso es importante. Y leo Romanos 9 y llega un versículo que siento como que se sale, a mí me pasa cuando habla el Señor, como el rema. Y dice, y esta es la promesa. ¡Wow! Era más claro, porque dije: Señor, dame una promesa, y en esa versión decía, y esta es la promesa: de aquí a 1 año habrás dado a luz un hijo. Y yo dije, y experimenté que Dios me habló, y dije: no, pues si llevo 4 meses de casada, no, nosotros vamos a cuidarnos 1 año. ¿Quién soy yo para pensar eso cuando Dios es soberano? Y pasó el tiempo y dije, no, como pasaron 2 semanas y estoy orando un día en la noche, cuando ya me voy a dormir, y me pongo a orar ahí en mi mente, y le dije: Señor, ¿era tuya esa promesa? Si es así, confírmamela en la Biblia. Y empecé a orar, y siento que el Espíritu Santo me dice, Génesis 18, 10 me parece. Y yo dije, abro, ¿y qué creen que decía? Porque Sara de aquí a 1 año habrá concebido y dará a luz un hijo. Y se me pararon los pelos, pero no dije nada. Y seguí con nuestra campaña de 1 año sin bebés, o sea, 1 año sin pensar, y cuidándonos. En enero me doy cuenta que estoy embarazada, contra todo pronóstico. ¿Y saben cuándo nació mi hija? La segunda semana de septiembre. Entonces eso fue muy significativo para mí, porque Dios es increíble. Y de este Dios increíble y maravilloso, que Él tiene muchas cosas para darnos el día de hoy, que después les quiero comentar, porque oré mucho por esta enseñanza y Dios me habló mucho, y hay cosas que quiero compartirles. Pero lo primero es que nuestro versículo del día de hoy es Proverbios 14:1, que dice: mujer sabia edifica su casa. Me alegro mucho que lo conozcan, ¿cierto? Dice: la mujer sabia edifica su casa. Nos vamos a quedar hoy día con la parte del vaso medio lleno. Ya nos vamos a pensar que esa parte, aunque es real y aunque la palabra nos advierte de esto, hoy quiero hablarles de la mujer sabia que edifica su casa. Y esta sabiduría, ¿cierto? Es una sabiduría que tiene que venir, ¿de dónde? ¿Y de dónde viene la sabiduría de Dios? ¿Ya?
¿Ya? ¿Qué me podría...? Del temor de Dios. Y para eso, hoy día, mucha Biblia, mucha palabra de Dios. Vamos a ir a Proverbios 1:7. Vamos a ver si aparece allá en la pantalla. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor hoy día? Que la sabiduría que Él quiere que tantos hombres y mujeres tengamos tiene que ver con el temor de Dios. Y el temor de Dios, ese amor tan grande que tenemos por Dios, que no queremos que nada nos separe de esta comunión con Dios. ¿Y qué nos separa de la comunión con Dios? El pecado. Entonces, yo no voy a pecar, o sea, vamos a pecar, pero voy a hacer todo lo que esté en mí, en oración, escuchar el Espíritu Santo, para no pecar. ¿Por qué? Porque ese es el temor de Dios y voy así a construir una relación con Dios cercana donde su sabiduría Él nos las va a dar. Y así yo voy a poder edificar esta casa, ¿cierto? Mi casa. Y continuando con esta enseñanza, yo quiero que entendamos que a todas las que el Señor, estamos celebrando hoy día el Día de la Madre, pero hoy día yo quiero celebrarlos a todos. Todos somos hijos de Dios y creo que con esta enseñanza vamos a aprender todos y nos va a servir. La palabra de Dios en el Salmo 127, versículo 3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. ¿Qué entendemos? Que nuestros hijos son una herencia de Dios. ¿Usted ha recibido alguna herencia? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Has recibido una herencia? Tus hijas. Dice aquí la Biblia, los hijos son la herencia de Jehová. Él te ha dado una herencia, yo les digo, y es una responsabilidad tremenda. Yo no sé si a ustedes, las mujeres, les pasó cuando llegaron del hospital o de la clínica a su casa y sentían que no sabían cómo hacerlo. Yo en un minuto dije, ¿cuánto me va a durar esta guagua viva? Porque no sabía cómo esto nunca lo había, ni a mi marido se lo había dicho. Porque yo decía, es tan pequeña, ¿cómo? Yo dije, ¿cómo se alimenta? Porque uno nos ve, claro, toman pecho, pero yo digo, ¿estará realmente alimentándose? Yo creo que todas las mamás sufrimos un poco de eso, aparte de ponernos llorona cuando tenemos un bebé, que a todas nos pasa, por lo menos a mí me pasó. Pero es una herencia y es una responsabilidad muy grande. Y muchas veces nosotros decimos una frase, es que nadie me enseñó a ser mamá, nadie me enseñó a ser papá. ¿Lo han dicho? Sí. Yo les quiero decir algo el día de hoy. ¿Saben de dónde podemos obtener esa enseñanza? De la palabra de Dios. Por eso en este día vamos a repasar lo que dice las Escrituras con respecto a la maternidad, que también abarca la paternidad y que nos enseña, y si usted no es papá ni usted tampoco es mamá, es importante que nosotros conozcamos a nuestro Padre y lo que piensa y lo que Él ha establecido. ¿Saben por qué? Porque también nosotros somos responsables de enseñar la palabra de Dios. Así que yo creo que todos estén súper atentos. Voy a hacer preguntas específicas. No. Vamos a ver palabra por palabra con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Y lo primero que me quiero detener en este día es que Dios nos manda a amar a nuestros hijos. Uno dice, pero ¿cómo un padre no va a amar a sus hijos? Yo creo que más de un padre no ama a sus hijos. Y el amor es una decisión. Entonces, lo primero que el Señor nos enseña, yo quiero que vayamos a un versículo y vamos a estudiar una palabra que quiero que la repitan conmigo. Es una palabra griega que es fileoteknos. Hablan mejor griego que yo porque a mí me costó. Fileoteknos. Y ahora vamos a leer Tito 2:4. Yo lo puse en la versión NBLA y dice, para que puedan instruir, está hablando a las mujeres ancianas, no a las ancianas necesariamente de edad, también a las ancianas en el Señor. Dice, para que puedan instruir a las jóvenes que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. Aquí amen es la palabra fileotenos, pero no es un amor cualquiera, es un amor
que significa yo te voy a preferir. Es como como un amor escogido. Yo te escojo, yo te prefiero para cuidarte, para alimentarte, para abrazarte, para cubrir tus necesidades y entablar una relación. Es increíble que cuando uno estudia los idiomas originales en los cuales fueron escritos, escrito la Biblia, es mucho más profundo de lo que a veces podemos entender en español, porque uno dice, vamos a enseñar a las mujeres jóvenes que amen a sus hijos, pero esa palabra implica mucho más que amor. Es un amor que cumple toda esta aquí me perdí, ya. Es un amor que dice que nos escoge, que nos cuida, que nos alimenta, que nos abraza, que cubre nuestras necesidades y que entabla una tierna relación. Y yo quiero que ustedes vayan analizando las que son mamás, si ustedes lo han hecho así, y también evalúen su relación con su mamá. Y si usted es hijo, evalúelo. Porque después con mi esposo vamos a orar. Porque aunque siempre celebramos a las mamás y le damos honor y gloria, no siempre es así. No siempre ha sido una relación buena con nuestras mamás, o hay partes de las relaciones con nuestros padres que nos han dañado. Por eso siempre debemos recurrir al Padre Celestial, el que nunca te va a dañar. Porque Dios quiere que nosotros nos sanemos. Dios quiere que nos liberemos de todas aquellas cargas que son pesadas en nuestra alma. ¿Quieren ser liberados? Sí. Qué bueno, están animados. Oye, buena idea dar torta antes. ¿Saben por qué? Llegaron animados. Llegaron más temprano. Empezamos el ENFA con el salón lleno. ¿Saben qué? Siempre debería ser así. Entonces, no, con tortas no sé, pero les animamos a eso. Otra cosa que los padres deben hacer, y en este caso las madres, según la palabra de Dios, es enseñar la Biblia. Yo siempre repito este versículo que está en Deuteronomio 6, del 6 al 7, y dice, estas palabras que yo te mando hoy, ¿quién está hablando? Dios. Entienden que Dios nos dice, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y esto, hijos de Dios, nos supone una responsabilidad muy grande. En mi vida cristiana he visto muchos padres desesperados cuando sus hijos no buscan a Dios, cuando sus hijos se desvían del camino o cuando nunca han querido llegar al camino de Dios. Y muchas veces no han traspasado cierta responsabilidad a nosotros la iglesia, ¿cierto? Como tú tienes que convertir a mi hijo. Tú tienes que hacer algo para que mi hijo sea cristiano. Y yo siempre cuando han venido a contarme estas cosas, yo les digo, nosotros vamos a orar por tus hijos y lo hacemos. Nosotros queremos que ellos conozcan al Señor, pero la primera responsabilidad ¿de quién es? ¿De quién es? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y estas palabras se las enseñarás tú a tus hijos. ¿Cómo? Al levantarte, al acostarte, saliendo, entrando. Y para nosotros enseñar esta palabra a nuestro hijo, ¿qué tenemos que hacer, hijos de Dios? Conocer la palabra, estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo se la vamos a enseñar? Hay otro versículo que está en el Salmo 78, versículo 5 al 7. Vamos a ver si aparece ahí. Dice, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Qué increíble, porque esto el Señor lo mandó como una orden que preservó mucho pueblo en Israel.
Cuando Dios dio estos mandatos no había Biblia. No había celular para que ustedes se metieran a internet a buscar la Biblia. ¿Cómo se aprendía la palabra de Dios? De memoria. Hijos de Dios, los niños judíos ortodoxos a los 6 años conocen el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, de memoria. De memoria. ¿Por qué? Porque algunos judíos ortodoxos sí creen que esto es importante y lo hacen. Entonces, yo les quiero animar en este día. En Occidente, la vida cristiana es muy cómoda. Nos debería dar vergüenza, pero es verdad, es muy cómoda. A veces, porque tenemos muchas herramientas para enseñar y no lo hacemos. ¿Saben qué? Yo tengo como 7 Biblias. Y no estoy diciendo, oh, wow, no. Sino porque podemos tener muchas Biblias, pero puede ser que no las leamos. Puede ser que no la apliquemos. Y de eso el Señor nos quiere hablar en este día. Estas palabras que te mando yo, enséñalas para que aprenda la generación venidera. Piensa, ¿cuántas palabras tú le has sembrado a tus hijos? Y si no, nunca es tarde. Dice, sí, pero es que yo me convertí hace 2 o 3 años y mi hijo tiene 25. No importa. Háblele palabra de Dios. Mira, vamos a orar por los alimentos. Hijo, mira, voy a orar por ti. ¿Tienes alguna carga de oración? Porque sabes que la Biblia dice que si 2 se ponen a orar, Él está en medio. Mira, leamos y tú dices, ya, hijo, oremos. Así está invirtiendo en palabra de Dios cuando los hijos son más grandes. Y por último, Deuteronomio 4:10, que dice... Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y de nuevo el Señor y las enseñen a su hijo. Entonces, lo primero que como padres tenemos que hacer es enseñar la palabra de Dios. Hace, yo creo que más de 20 años, yo creo que llevamos unos 20 años, si alguien sabe me puede corregir, que estamos viviendo el posmodernismo. ¿Alguien que sepa? Todos dicen Maciel. ¿Tú, Maciel, sabes? Bueno, sean 20, pero cuando yo estaba en el colegio, todavía estamos en el modernismo, porque me acuerdo que nos enseñaban que estamos en la época moderna, pero ya no estamos en la época moderna, estamos en la época posmoderna. Y yo les quiero leer, a propósito de lo que implica enseñar la Biblia, cuáles son las características del posmodernismo. Porque de verdad yo anhelo y he orado para que seamos conscientes, seamos una iglesia consciente del mundo en que vivimos. Una de las primeras características que tiene el posmodernismo es el relativismo, en toda su gama, que rechaza la existencia de verdades absolutas y universales, argumentando que todo es relativo y depende del contexto, ¿cierto? Y de la perspectiva individual. Si nosotros leemos esto, ¿qué está sacando del escenario? La Biblia. ¿Entienden? Que parte del posmodernismo es que usted, y esto está en el aire, después lo vamos a ver, es que no es tan así. No es tan así. Mira, aquí enseñamos la Biblia y usted, no, pero no es tan así. Como que le ponen un poquito. No, a veces a mí me dicen que soy un poco fanática, con mucha honra. La desconstrucción cuestiona las ideas y valores tradicionales, desmontando el aparato cultural heredado y mostrando sus limitaciones y arbitrariedades. El posmodernismo es subjetivo. El posmodernismo es de pluralismo, celebra la diversidad y la complejidad. Rechaza los metarrelatos. Distorsiona la realidad, usa la ironía y el absurdo. Busca las religiones orientales. ¿Cuáles son las religiones orientales? El yoga, el budismo. Usted va a su trabajo y usted dice, oye, es que yo oro y soy cristiano y voy a la iglesia, y es mal visto. Pero si usted dice, no, es que yo hago yoga y hago reiki, wow.
Pero eso es parte del posmodernismo. Y este versículo, hijos de Dios, yo quiero pedir que todos abran las Biblias que trajeron en papel, ¿cierto? O alguno trajo, bueno, si trajo celular, no importa. Este no va a aparecer en la pantalla y lo hice a propósito. Para que todos abran sus Biblias, ¿cierto? ¿Tienen sus Biblias? Y vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 2. ¿Tienen sus Biblias? Antiguamente era Andrés que decía, si no trajo su Biblia, siéntese con un cristiano. ¿Se acuerdan que decía mi esposo eso? Efesios 2:2. Y cuando yo les digo que esto del posmodernismo es algo que está y que usted se va a impregnar de él si no ora y no discierne, es porque es lo que dice acá la palabra de Dios. Dice, leamos la cuenta de 3, en la Reina Valera. 1, 2, 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Entendieron? Dice acá que nosotros antes de cristianos seguíamos la corriente de este mundo, que no es una moda, es conforme al príncipe de la potestad del aire. Es una fuerza espiritual que se encuentra en el ambiente que te domina. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Entonces, esa corriente conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, es el que gobierna. Por eso usted mira y todas las personas tienden a las religiones orientales, todas las personas tienden a que ya todo es relativo. La mayoría de las personas no creen en la verdad absoluta. Realmente yo he visto esto. Pero si nosotros como hijos de Dios no estamos pegados a la palabra de Dios, entendiendo que esta es absoluta, que es la verdad, nos va a pasar lo mismo. Y a lo mejor usted me está escuchando y está diciendo, oh, yo creo algunas de esas cosas, yo creo que a lo mejor el yoga es bueno. O sea, el yoga, el problema es que es una religión, pero ¿cómo lo hacen ver? Como un ejercicio. Pero es una religión. Usted va al médico convencional y el médico convencional te dice, haga yoga, le va a hacer bien. Porque ese médico convencional está en la corriente de este mundo, bajo esa fuerza espiritual que lo hace ver estas cosas como que son buenas para usted. Pero usted se va a poner a hacer yoga y los movimientos, las posturas, va a estar adorando a otro Dios. Y el primer mandamiento, hijos de Dios, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Entienden? Muy bien. Entonces, ¿por qué esto se los cuento con enseñar la palabra de Dios? Porque cuando enseñamos la palabra de Dios, tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños. Por ejemplo, a respetar a los padres, a respetar a la autoridad, a no mentir, ¿cierto? ¿Cómo usted le enseña a su hijo a mentir y después llaman por teléfono? Bueno, es que ya todos tienen celular, pero igual de repente los hijos pueden contestar, dile que no estoy, ¿cierto? Enseñarle a sus hijos la santidad, enseñarle a sus hijos que hay un versículo que dice, no pongas delante de tus ojos cosa injusta. Y lo injusto es lo que no cumple la palabra de Dios. ¿Y ustedes saben lo que sus hijos ven en la tele, en el celular? A mí esto lo hemos hablado muchísimas veces con mi esposo, que estamos atentos, pero que estemos atentos y con todos los controles parentales que mi esposo pone que él sabe más, igual se nos puede escapar. Entonces, si nosotros no le estamos advirtiendo a nuestros hijos, ojo con esa escena. Hoy día la pornografía está a un clic. Cuando antiguamente, yo no me acuerdo, había que comprar revistas, entiendo, y los chicos porque antes era más de hombre, hoy día está a la par, ¿cierto? Hoy día es a un clic. Y usted y usted le compra el celular a su hijo y su hijo está ahí y el diablo, que está en el aire, quiere tentarlo. Entonces, si usted no le enseña a su hijo, no puedes ver una escena de desnudos, no puedes ver una escena de esto. Eso es pecado ante los ojos de Dios. Guarda tu cuerpo en santidad.
Las relaciones sexuales son para el matrimonio. Yo conozco cristianos que no creen esto. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo que está bajo, ¿quién? Lo vimos en la Biblia. Ya los impregnó. Y no creen las verdades absolutas de la Biblia. La Biblia lo dice en muchos versículos. ¿Me siguen? Sí. Qué bueno. Entonces, enseñar la palabra de Dios al levantarse, al acostarse, con estas verdades. Hay momentos que no es fácil. No sé si le ha pasado que a veces ustedes le enseñan palabra de Dios a su hijo y sus hijos lo miran con cara de, no sé, claro, o ya vas a empezar, o ya me sé eso de memoria, pero la Biblia dice, no importa, sigue repitiéndoselo. Una madre debe ser modelo de integridad. Vamos a ir a Proverbios 19. Dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere el Señor de todos nosotros? Pero hoy día lo enfocamos en las madres. Sé un modelo de integridad para tus hijos. Otro versículo, Proverbio 11:3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros practiquemos la integridad, ¿cierto? Que ellos puedan ver desde el vuelto que te dan y que tú lo devuelves, desde que no mientes, desde que trabajas íntegramente, de que no estás pidiendo de más, de que todas esas cosas, que tus hijos lo vean y que tú se los enseñes a ellos. Otra cosa importante, hijos de Dios, que los vean como una persona de fe. Muchas veces ustedes y yo claudicamos en esto porque nos da miedo muchas cosas. Una de las cosas con la cual yo llegué al Señor fue con un tremendo espíritu de temor que me atormentaba. Y aunque he avanzado bastante, a veces me sucede. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enseñar? Tengo miedo, pero oremos. Oremos. Oremos, por todo oremos. Yo le digo a mi hija cuando se pierde algo, oremos. Porque Dios responde. El domingo a las 9 de la noche una de mis hijas se le había perdido el trabajo, que tenía que llevar el lunes, y estaba afligida, era un trabajo, una presentación, y yo lo dejé acá, mamá, y lo dejé acá, y yo así como, Dios mío, yo le dije, Andreu, yo le dije, hazlo de nuevo. No, ¿cómo lo voy a hacer de nuevo? Oremos, ¿cierto, hija? Ahí está la hija. Y oramos, y lo encontramos. Entonces, ¿qué veo yo? Si yo hago eso, mi esposo hace eso, cuando a mi hija se le pierda algo, ¿qué va a hacer? Va a orar. Pero si se nos sale la parte B, no, pero es que es tu responsabilidad, y que a veces nos pasa, ¿cierto? Nos pasa. Cuando nos pase, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Pedir perdón. Vamos a llegar ahí. Un modelo de fe, 2 Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, ¿cierto? La fe se hereda. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes fe, tú oras por tus hijos, oras por tus nietos, hay alguien que ora por ti. Yo muchas veces, y las que me están escuchando saben que algunas de ustedes yo le he dicho que he conocido su fe heredada, porque alguien oró por ellos. Y uno cuando ora por ellos, o por lo menos a mí me pasa, uno lo discierne. Entonces, la fe que ustedes tienen, herédenla. A sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus familiares, hereden. Oren por los otros para que se conviertan y que vean una vida de fe. A veces vamos muy a lo humano. A mí me gusta mucho la medicina. ¿Se han dado cuenta? Y me creo doctora. O sea, yo me percibo como una doctora. No, mentira, broma. Pero ¿saben qué? También Dios me ha hablado de eso. Porque a veces doy primero el medicamento y no oro. Para mi vergüenza. ¿Qué tengo que hacer? Primero, orar. Primero oramos. Se nos olvida esto. Primero oramos. Dios tiene una provisión de sanidad que fue derramada, ¿saben cuándo? ¿O fue en la cruz? Él proveyó sanidad, está ahí en la cruz.
Y a veces no la vamos a buscar. Yo estoy segura, bueno, no estoy segura, esto me lo mostró el Señor hace muchos años atrás en un tiempo de oración. Yo vi que en una visión el Señor me mostraba como un galpón que yo lo asociaba como, se me va a caer el carnet con esto, ¿se acuerdan de la FISA, de la Feria del Hogar? Que eran como galpones, ¿cierto? Ya. En esa visión, yo era súper chica, apenas me acuerdo de eso. En esa visión yo veía como uno de estos galpones que decía bendiciones sin reclamar. Y el Señor a mí me habló en ese tiempo de oración y me dijo, cuando lleguen a mi presencia les voy a mostrar todo lo que tenía, pero que no me reclamaron. Y yo lo compartí, incluso lo compartí Luis Montaner, hasta me acuerdo el día que estaba para adelante compartiendo esto. Y ¿saben qué? Después, viendo un programa que es un judío mesiánico que entrevista personas que han tenido experiencias sobrenaturales, ya algunos saben de quién es, invitó a un hombre y este hombre dice, ¿sabes qué? Yo tuve un accidente a los 18 años, estuve muerto por tanto tiempo y fui al cielo, y en el cielo, bueno, el Señor le mostró un montón de cosas y lo llevó a un lugar que decía parecido a bendiciones sin reclamar. A mí se me pararon los pelos y dije, Dios me lo mostraste tú a mí. Y bueno, él dice que habían piernas, órganos, porque como que hay todo para que tú reclames, un corazón nuevo, riñones nuevos, había todo para que tú reclamaras. Yo me alegré, dije, Señor, tú me lo mostraste, claro, tenemos el mismo Dios con ese hombre. Entonces, hijos de Dios, hay una provisión. Muchos de acá hoy día me están escuchando y necesitan sanidad, de todo tipo, no solamente al cuerpo, necesitamos sanidad del alma. Después les quiero compartir una palabra al final que el Señor me dio para este día. Una madre consuela. Isaías 66, 13. Dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros en Jerusalén, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Tomemos esto como un rema. O sea, ¿qué nos quiere enseñar? ¿Qué hace una madre? Consuela. Y aquí el Señor dice que como consuelo, ¿cierto? Lo vamos a tomar como una promesa, nos va a llevar a Jerusalén. Amén, amén, ¿cierto? Una madre consuela y a veces podemos ser un poco reacias al consuelo. O sea, que venga nuestro hijo a pedir consuelo, no, que estoy ocupada, no sale ya después, de nuevo con lo mismo. Si usted lo ha hecho, ¿qué tienen que hacer? Pedir perdón. Pedir perdón. La Biblia está llena de historias donde si ustedes la estudian profundamente se van a dar cuenta que el Señor redimió todo lo que estaba roto. Si usted rompió algo, Dios le va a dar la oportunidad de redimirlo por donde se rompió. Entonces, si usted ha hecho eso, que yo creo que sí, yo creo que todos hemos hecho eso en algún minuto de nuestra vida, pida perdón. Pida perdón. Porque ese perdón va a traer sanidad a sus hijos. Es maravilloso. Vamos a una parte difícil. Efesios 6:4. Vamos a hablar, una madre disciplina. Efesios 6:4 dice, y ustedes padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlo en la disciplina y la instrucción del Señor. Qué difícil, porque Dios no quiere que nosotros disciplinemos a nuestros hijos cuando estamos enojados. Y cuando uno está enojado, disciplina a sus hijos, ¿cierto? ¿Qué hace? Los reta, ¿cierto? Les grita. ¿Pero qué dice el Señor? No lo hagas. Dice claramente ahí, no los provoques a ira. Si los provocas a ira, ¿qué tienes que hacer? Pedir perdón. Pero vamos a ver una serie de versículos que están en Proverbios que el Señor nos enseña el por qué tenemos que disciplinar a nuestros hijos. En primer lugar, yo no lo puse aquí, pero el padre que no disciplina a sus hijos no lo ama, dice la Biblia. Y el mismo Dios dice, yo al que amo y al que tomo por hijo, lo disciplino, dice que hasta lo azota.
es importante que conozcamos al Dios de la Biblia, porque a veces nosotros llegamos a la vida cristiana pensando que Dios es un abuelito súper bueno que nos va a dar todo lo que queramos y que todo va a ser maravilloso. Y eso no es así. Dios es maravilloso, es misericordioso. Por su misericordia usted está acá y yo también. Pero es un Dios justo. Y yo estoy segura que si su hijo le desobedece y va corriendo a la piscina, donde usted le digo, no te metas a la piscina, y desobedece, usted para salvarlo es capaz de tomarlo del pelo y arrastrarlo para salvarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo ama, porque no quiere que su hijo se enferme, se muera. Entonces, si Dios ve que usted está desobedeciendo, ¿cierto? ¿Qué va a hacer el Señor? Lo va a tirar del pelo. ¿Y cómo se ve eso? Lo va a disciplinar. La disciplina es distinto a la prueba. Por eso nosotros tenemos que preguntarle, Señor, ¿me estás disciplinando o me estás probando? Vamos a ir a esta serie súper atentos, papás, mamás, líderes, hijos, súper atentos a esta serie de razones por las cuales debemos disciplinar a nuestros hijos. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Desde qué edad deberíamos corregir a un hijo? Desde el año. Proverbios 22:15. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Qué dice acá? No lo castigues con ira. ¿Cierto? Nos cuesta, a mí me cuesta, ¿cierto? No lo castigues con ira, pero castígalo porque hay esperanza. Proverbios 23:13. Estos son para los hijos un poquito más grandes. La necedad, ¿qué dice acá? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué nos dice? Que la disciplina aleja la necedad que tiene el muchacho. ¿Ya? Es importante. Nosotros debemos enseñar, y lo vamos a hacer a los padres de los más pequeñitos, a los padres del premil que recién están empezando con esta carrera tan hermosa de la paternidad, cómo se disciplina bíblicamente a los hijos. Acá estamos viendo razones, pero vamos a enseñar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestros hijos, ¿cierto?, sigan el camino de Dios adelante. Miren, Proverbios 23, el versículo 13, parece que el 14. Bueno, dice, no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del... ¿Qué es el Seol? El infierno. Entonces, el Señor dice, no rehúses en corregir a tu hijo, porque si lo castigas con vara, no va a morir. Lo vas a librar del infierno. Esto es palabra de Dios. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Y lo recalco porque acuérdense que en el aire que está la potestad del príncipe de este mundo que te dice, no hay que castigar, hay que hablar. Ellos entienden. Los niños no entienden. Le entra por aquí. Mira, hijo, tiene 4 años, mira, hijo, tienes que ser un niño respetuoso, no tienes que gritar. No van a entender. ¿Qué dice ahora? No los vas a traumar. Eso dice la corriente del príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque hoy día no hay que decirles nada. Hay partes de la psicología moderna, dice, no le digas no. Se frustran. ¿Sabe lo que quiere el diablo conseguir con esto? Hijos contumaces, una generación rebelde que quiere derecho, pero no deberes. Y para allá vamos, porque cada vez en los colegios te enseñan esto. Una vez yo le dije, me llamaron una profesora y ni me acuerdo cuál de mis hijas, y me dijo, yo le dije, ya voy a hablar con ella, bueno, y si sigue así la voy a castigar. No la castigue, me dijo. Yo le dije, ¿por qué? Ni siquiera hablé de la vara, porque hoy día uno la vara y te llevan presa. Y yo le dije, ¿por qué? No, pobrecita, la puede frustrar.
Y yo le dije, por pensamiento así, la generación está como ahora. Pero no es lo que yo digo, hijos de Dios, es la palabra de Dios. Y esto es lo que nos edifica. Y en esto tenemos que caminar todos como iglesia. Porque si lo hacemos juntos, nos vamos a ayudar porque es difícil. Yo la primera vez que que no estaba mi esposo, tuve que corregir a mi hija, lloré. Porque es duro. Pero yo me repetía estas palabras y tenía una varita que me regaló una discípula, una varita así de chiquitita, que decía este versículo que les voy a leer ahora, que es Proverbios 29:15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Así que listo, aquí esto me ayuda, ¿cierto? Me anima. Y por último, Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, parte de lo que el Señor quiere para nosotras madres, también para los padres, es que amemos de esta manera súper, ¿cierto? Que consolemos, que mostremos nuestra fe, que seamos íntegros, que disciplinemos, ¿cierto? Y hay una parte súper importante, que es la última, y es que el Señor nos ha dado muchas cosas para que nosotros andemos, o sea, para que nosotros la usemos, que están a nuestro favor. Ya hablamos de la provisión que está en la cruz, ¿cierto? Esa provisión que está en la cruz nos otorga el perdón de nuestros pecados para vida eterna, nos otorga la sanidad de las enfermedades físicas y nos otorga la sanidad de las heridas del corazón. Isaías 53 del 4 al 6, si usted lo quiere después ahí repasar en su casa. Esa provisión está ahí. Entonces, ahí tenemos una provisión tremenda para que nosotros vayamos por ella. Pero la Biblia está llena de versículos donde nos enseña qué hacer en momentos de dificultad. Yo creo que hay dolores, yo creo que uno de los dolores más dolorosos que uno puede vivir es cuando sufre por los hijos, ¿cierto? Es algo que te desgarra el alma. Pero el Señor nos dio algo muy poderoso, que es la oración. Pero la oración tiene varios elementos que debemos recordar. En primer lugar, el nombre de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz y soportó la cruz y pasó 33 años llevando una vida santa por nosotros, porque Él tuvo que primero llevar una vida santa por nosotros, murió en la cruz y resucitó, Dios Padre le dijo que le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Y Marcos 16 dice, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. El nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo oramos? En el nombre de Jesús. Oramos de acuerdo a la palabra de Dios. Hijos de Dios, la Biblia dice, tampoco está escrito, se lo voy a decir, en Proverbios 28, versículo 9, si no es, creo que es ese, estoy 99,5% segura, que dice que el que no presta su oído para oír la palabra, su oración es abominable. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Cuando tú ores, hazlo también en base a la palabra de Dios. O sea, no podemos orar, Señor, ayúdame a mentirle a mi vecino para que me ayude. No, porque no estamos orando en base a la palabra de Dios. Para orar, nosotros debemos conocer la Biblia. Usted no puede ser un cristiano y diga, mira, yo oro todo el día. No, pero es que me cuesta leer la Biblia, es que no la entiendo. No, me cuesta. Órale al Señor para que la entienda. La Biblia dice, si usted le pide algo a Dios conforme a su voluntad, Él oye. ¿Será voluntad de Dios que usted entienda la Biblia? Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedírselo. Señor, revélame esto. Muchas de las cosas que yo aprendí, el Señor, revélame porque no entiendo. Y Dios me las revela. Entonces, cuando oremos, en esto que les voy a enseñar ahora, hágalo conforme a la palabra de Dios, conforme al nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo que vive en usted, que Él nos ayuda a clamar. El Espíritu Santo te ayuda a clamar. Está de tu lado, te enseña lo que tienes que decir, te da, por ejemplo, los que tienen el don de lenguas, orar en lenguas.
lo hace el Espíritu Santo. Y vamos a ir a este versículo en el Salmo 18:6, que dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Cuando tu clamor llega a los oídos de Dios, él te va a responder. Pero acá dice, cuando tengas angustia por tu hijo que se alejó, que no se convirtió, que hoy día está, miren, no importa dónde esté su hijo hoy día, pero si usted clama por su hijo, clama con fe en el nombre de Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, y no baja los brazos en clamar. No baja los brazos, porque a veces uno dice, uy, pero llevo una semana orando y no veo nada. Dios te va a hacer orar a veces años. Yo oré 23 años por mi papá. 23 años por mi papá. Llevo 30 años orando por mi hermano. Usted no crea que en una semana o 2 semanas, un mes, no. A veces sí. La mayoría Dios te va a hacer clamar porque Dios te quiere en su presencia, pero te va a escuchar. Yo quiero mostrarle un testimonio que es precioso y que nos va a animar a nosotras las mamás. Y en cualquier situación que usted esté, le va a animar. Veámoslo. Nací en un hogar cristiano de 4ª generación, o sea que ya mis tatarabuelos eran cristianos, y empecé cantando en el coro de la iglesia, pero cuando comencé en mi adolescencia a escuchar que podía cantar, me empecé a apasionar con esto de ser músico, y me apasionó tanto que decidí hacer mi grupo de rock. Y ahí, bueno, tuve un conflicto con mi mamá, porque como madre cristiana, ver que su hijo hacía música rock era un problema. Tuvimos diferencias, peleas. En un momento dado ya mi mamá no quería discutir más conmigo y decidió decirme: hijo, mirá, ahí está la puerta. Si vos no respetás a Dios, si vos nos amás a nosotros como familia, pero no podés respetar a que Dios está en primer lugar, no hay un lugar para vos en esta casa. Y yo, que estaba envalentonado en mi sueño, le dije, bueno, perfecto, me voy. Estuve tocando por toda Latinoamérica, abriendo shows para bandas de rock de Estados Unidos, abriendo espectáculos como el Monster of Rock, con bandas como Megadeth, Queensryche, etcétera, 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 Marilyn Manson, Rammstein, y las que se puedan imaginar durante muchísimos años. Y en un momento, en una gira a México que íbamos con la banda, me secuestraron, a mí y a toda mi banda. Y estuvimos varias horas secuestrados, amenazados de muerte. Uno de ellos decide hacerme una pregunta y me amenaza de muerte y me dice, ¿crees en Dios? Y yo dentro mío no sabía qué contestar, porque dije, no tengo nada que ver con Dios, estoy del lado contrario de Dios, y este hombre también es un criminal, un secuestrador. ¿Por qué me pregunta eso? Todo eso fue, obviamente, segundos. Y de adentro de mi estómago salió decir sí. Y hasta me asusté cuando le dije sí. Y él me dijo, si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Horas después nos liberaron, pero desde ese momento hasta que logramos llegar al hotel, yo sentía que Dios estaba conmigo. Y no era solamente mental, era físico. Sentía un calor en el cuerpo que no lo podía soportar. Y entendía que era la presencia de Dios. Recuerdo que llegamos a la habitación del hotel, todos los músicos, cada uno se puso a llorar en un rincón. Yo me fui al baño y me arrodillé y recordé las oraciones de mi madre y recordé a mi iglesia y recordé lo que aprendí de niño, los versículos. Todas esas cosas vinieron a mi cabeza y yo decía a Dios, ¿por qué me salvás a mí si yo hice todo mal y me gustó? Mi testimonio no es el testimonio de muchos otros que te cuentan, uy, yo pequé, le fallé a mi mujer, andaba con muchas mujeres y no me gustaba, y el enemigo me empujaba a hacer eso, y otros dicen, yo era alcohólico y el enemigo me empujaba y me llevaba a los antros a tomar. No, los seres humanos cuando cometemos el pecado, no lo cometemos porque el enemigo nos empuja, lo cometemos porque lo deseamos, porque lo acariciamos, y después lo terminamos haciendo. Fue lo que pasó con Eva. Bueno,
a mí me pasó lo mismo y estaba arrodillado diciéndole, ¿por qué me salvás a mí si hice todo mal? Y me gustó, no podía entender ese amor, no podía entender su presencia en ese momento que abarcaba el lugar. Yo estaba arrodillado en el baño, me levanto del baño, abro la puerta, veo al resto de los músicos llorando, entra el manager y lo primero que me salió a decirle es, Dios me salvó y esta banda se terminó y yo no toco más y me vuelvo a mi casa. Y después de tantos años de haber vivido de lo que me gustaba y apasionado en lo que me gustaba, estaba tomando una decisión hacia la nada, porque siempre soñé ser músico y nada más que músico, pero sabía que algo más grande que yo estaba cubriendo mi vida. Cuando llegué al aeropuerto en Argentina, la primera persona con quien me encuentro era la persona con quien pensaba no encontrarme. Y esta persona era mi mamá, que por muchos años oró por mí y yo la desprecié y la insulté. Recuerdo que la vi parada ahí y me acerqué. Ella ya no se encontró con el niño de 17, 18 años que se fue de la casa buscando ser estrella de rock. Se encontró con un adulto, con un tipo grande, todo tatuado. Y no la abracé ni le dije, mamá, te amo. No, la miré y le dije, ¿por qué a mí? Porque yo de alguna manera entendía que mi mamá era como Dios en la casa, era como esa presencia de que ella estaba tan apasionada por Jesús que prefirió dejarme ir antes de que yo me quedara descontrolando y destruyendo toda la casa. Ella me contesta, ¿sabés por qué? Porque Dios esta noche respondió a mi oración. Yo y muchas mujeres oramos por vos durante 13 años y hoy Dios respondió mi oración. Yo sé en quién deposité mi fe. Y ese es el mensaje que quiero dejarle a todas las madres que están mirando este testimonio. Sepan que Dios tiene poder en la oración. Cuando se juntan esas madres a orar, Dios puede cortar el pacto diabólico que tenga tu hijo, tu esposo, tu familiar, un hermano, quien sea, ir a buscarlo. Y yo espero, en oración, que ojalá que cuando Dios vaya a buscar a tu familiar, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, Él tome la misma decisión que tomé yo, porque hay libre albedrío, y pueda decir, sí, creo en Dios. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Yo fui a ver, esto está en una película que la fuimos a ver hace muchos años al cine, pero yo nunca pensé que habían pasado 13 años, porque la película, claro, muestra como todo más rápido y como era el mismo actor, que entonces nunca, y cuando oraba por este tema, el Señor me acordó este testimonio y dije, voy a buscar el testimonio de Pablo Olivares, se llama él. Voy a buscar el testimonio de Pablo Olivares, y hay millones, porque lo contó miles de veces, pero este ya está más grande, más... Y cuando dice 13 años, 13 años, la mamá lo dejó de ver. Porque esa mamá entendió que primero era Dios. Y yo las quiero animar también a eso. Siempre es Dios primero. Que tú hagas valer, yo creo que Dios, por supuesto que escuchó esa oración de ese clamor de esa mamá y de su grupo de oración, porque esa mujer puso a Dios primero. Y a veces nos va a tocar ser duro con nuestros hijos, ¿cierto? Para salvar su alma. Y esa mamá fue consecuente. Lo echó porque dijo, en esta casa se respeta al Señor. Pero ella vio su fruto. Entonces, nunca dejes de clamar. Quizás fueron 13 años. En ti puede ser más corto o más largo. No lo sabemos. Pero Dios siempre va a responder. Quiero en este día invitarlos a orar. Amado Padre, te queremos dar gracias, Señor. Porque por medio de tu palabra aprendemos, Señor, cómo tú quieres, Señor, que nosotros andemos todos los días de nuestra vida. Nos das sabiduría, nos enseñas el camino por el cual quieres que andemos. Y es verdad que muchas veces es muy difícil, a veces nos cuesta orar, nos cuesta ser fiel con Dios. Pero quiero decirte en este día que Dios permanece fiel y Él va a hacer todo lo posible, siempre por llamarte a su presencia,
a su lado. Espíritu de Dios, yo quiero orarte en este día por estas mujeres que son madres, por ti que has sufrido o que estás sufriendo. Acá hay mujeres que se sienten solas con esa carrera, que estás criando sola. Y el Señor, eso me hablaba esta semana. Y me decía, yo estoy ahí. Y lo veía en todas aquellas que están criando solas. El Señor les quiere decir en esta noche eso, Él está ahí. Él es tu compañero. Él es que te da sabiduría. Él es tu fortaleza. Todas aquellas veces que has pensado, yo estoy sola, que te has comparado, que has sentido dolor por tu soledad, porque Él ya no está, porque no tienes un esposo a tu lado que te ayude. El Señor te dice, pero estoy yo. El Todopoderoso, el Padre amoroso, el que te levanta, el que te toma de la mano, el que te quiere consolar, el que te quiere levantar, el que te dice, pídeme sabiduría y yo te la voy a dar, porque sabe Dios que no es fácil, no es fácil. El Señor te quiere animar en este día, mamá, que lo estás haciendo sola. Y Él sabe lo difícil, pero Él quiere levantarte, Él quiere animarte siempre. Por medio de su Espíritu, Él lo hace. Amado Padre, yo te pido, Espíritu de Dios, que tú traigas esa revelación de que tú estás con nosotros, Señor, con todos. Señor, yo te pido también que traigas consuelo. Tú me mostrabas, Señor, esta semana que hay algunas aquí que sus hijos están en el cielo por causa de un aborto. ¿Y sabes lo que me decía el Señor que te diga en este día? Tu hijo te está esperando, lo vas a ver. Porque Él te perdonó. Y el Señor me mostraba esta semana cuán grande amor Él tiene por ti. Que no hay condenación porque Él te perdonó. Y que tiene ese premio guardado para ti en su presencia. Que vas a ver a tu hijo o a tu hija. Porque así es la misericordia de Dios cuando uno se acerca a Él. Y Dios quiere que te acerques a Él. Y que le digas las cosas que te son difíciles, porque no es fácil la vida cristiana. Pero Él quiere ayudarte, Él sabe. ¿Sabes por qué? Porque Él dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Porque Jesús fue tentado en todo. En todo lo que tú tienes tentación, Él también lo fue tentado. Sabe lo que se siente, Él puede entenderte, Él puede empatizar contigo y tiene el poder para ayudarte. ¡Qué maravilloso es! Por eso el Señor te habla en este día, a la que está sola, a la que abortó, a la que le es difícil. El Señor quiere consolar a aquellos úteros que no dieron hijos. Tu palabra dice, ¿y de dónde salieron estos que yo no engendré? Y el Señor dice que hay hijos que tú no engendraste. Y yo quiero animarte a ti, que quizás tú no tuviste hijos físicos, a que anhele los hijos espirituales. Porque es maravilloso poder sembrar la palabra de Dios en otras personas. Y la Biblia así lo dice, que nosotros somos como padres espirituales, así que, hija de Dios, tú que no pudiste tener hijos, que no los has tenido y que los anhelas, el Señor también quiere consolarte. Y también quiere animarte. Que hay tantas personas que necesitan ser edificadas, que necesitan ser enseñadas por la palabra de Dios. Y Él te llama a su fila para que vengas y lo hagas. Bendito Padre, también yo te pido que traigas consuelo a todas aquellas mamás que perdieron un hijo. Porque dicen que es el dolor más grande, que no tiene nombre. Y yo he visto muchas que han perdido hijos partiendo por mi mamá. Y que solamente logró consolarse cuando conoció al Señor. Si tú estás acá y perdiste un hijo y todavía hay ese dolor, recibe el consuelo de Dios. El abrazo del Padre que sabe cómo te sientes y que a veces es el día de la madre
y vuelves a recordar todo, o es su cumpleaños, o simplemente no hay día que no te acuerdes de él o de ella. Amado Padre, gracias, gracias, y te pido que fortalezca a todas aquellas mamás, porque no es fácil, aún tengas esposo, aún estés en el Señor hace muchos años, tus hijos estén aquí en la iglesia, igual no es fácil. Te sientes cansada, te sientes frustrada muchas veces. A veces tienes que dar un amor o extender tu fuerza más allá de lo que realmente te sientes que lo puedes dar para atender a tus hijos. Y el Señor también sabe cómo lo hace. Y Él quiere también decirte, vamos, ánimo, yo estoy contigo. Él es nuestro esfuerzo. Es el Espíritu Santo quien nos levanta cuando se lo pides. Amada iglesia, y Él está en este lugar porque quiere animarte, porque quiere consolarte, porque tampoco quiere que te sientas culpable. Hay personas que se están sintiendo culpables. ¿Por qué no hice esto? No, siempre en Dios hay nuevas oportunidades y puedes empezar desde hoy día y Él te va a ayudar. Clama por tu hijo, clama por tu hija, pon disciplina, enséñale la palabra de Dios, ámalos, ámalos, consuélalos, muéstrate como una mujer o un hombre de fe, sé íntegro y Dios te va a ayudar, porque eso es lo que Él quiere, es su voluntad que tú hagas estas cosas. Te adoramos, Espíritu Santo. Eres el Dios de toda gracia. Tú tienes el poder de perdonar. La base de tu trono es justicia. Tú gobiernas desde la eternidad. Tan alto y tan profundo es tu amor. El pasado y el futuro están en tus manos. Tu gracia reina en nuestro interior. Y hoy representamos tu nombre aquí, Señor. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. De tu plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. De tu plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia.
gracia sobre gracia, 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 gracia sobre gracia. La melodía de tu gracia llena mi vida de tu amor. La melodía de tu gracia hace todo nuevo. La melodía de tu gracia llena mi vida de tu amor. La melodía de tu gracia hace todo nuevo. Hace todo nuevo. Hace todo nuevo. Hace todo nuevo. Gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, de tu plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, de tu plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, gracias sobre gracia. Padre, qué maravilloso es Gracias sobre poder entender lo que dice tu palabra. gracias sobre Qué maravilloso es entender que como buen padre, tú amas a tus hijos, a los cuales quieres enseñar, quieres capacitar, quieres formar, quieres disciplinar, de los cuales quieres que te conozcan a ti. Señor, gracias, gracias por habernos llamado, gracias por haber hecho de nosotros hijos de Dios. Y gracias, Dios, por cada madre. Señor, gracias porque qué tremenda bendición es el que tú uses a madres y padres como instrumentos para guiar a jóvenes, a niños, para enseñarles tu palabra. Yo te oro, Dios, para que seas tú enseñándonos y enseñando a cada padre, a cada madre, a cómo hacerlo, Dios. Que seas tú tomando cada carga, Dios. Señor, que seas tú viendo el corazón de cada mamá que ha estado orando por sus hijos. Que seas tú viendo esa preocupación. Que seas tú viendo aún la angustia. Tómala, Señor, por favor, tómala. Y te oramos por los jóvenes de esta iglesia. Te oramos, Dios, por cada uno de ellos. Te oramos para que tú les guardes, para que tú les hables, para que tú les enseñes, Dios. Para que sean jóvenes que te busquen, jóvenes que aprendan tu palabra, jóvenes que te amen. Señor, pon en nosotros también esa carga personal de orar por los jóvenes, de orar por los niños. Padre, son los niños que tú nos has dado a esta iglesia. Y te oramos por ellos. Te oramos por esas falsas ideologías, ese posmodernismo que quiere venir a destruir sus mentes, sus almas, sus corazones. Te oramos, Dios, por esos planes del diablo contra sus vidas para que sean anulados en el nombre de Jesús. Diablo, te reprendemos. Reprendemos toda acción del diablo sobre la vida de los niños, sobre la vida de los jóvenes. Señor, esa vergüenza, esa culpa con la cual muchas veces lidian, esa rebeldía. Te oramos, Espíritu Santo, para que tú les visites.
Señor, tú sabes dónde está cada uno de ellos. Visítales, por favor, visítales, visítales. Espíritu Santo, habla a sus corazones. Que donde abundó el pecado, abunde la gracia, Dios. Presentamos sus vidas delante de ti, Señor, por cada uno de ellos. El Premic, el MIC, GI, Conexión Total, aún, Señor, el MUC. Señor, toma esas vidas. Y aún los que no han venido, aún los que aún no han llegado a esta iglesia, quizás hijos acá representados, que están hoy día en sus casas, quizás están haciendo otra cosa, pero también te oramos por ellos, para que tú los atraigas. Te oramos, Señor, para que ellos te conozcan. Te oramos, Dios, por esos hijos que no han querido escuchar, para que tú abras su espíritu y ablandes su corazón, para que tú te presentes a sus vidas y los atraigas, Dios, por favor, por favor. También te oramos por cada madre, Señor, que no viene a este lugar. Quizás hay hijos que vienen solos con los papás, o hijos que vienen solos con las mamás. Te oramos por esos padres que aún no vienen, que aún no te conocen. Los presentamos delante de ti también, Dios, y te pedimos que te manifiestes a sus vidas, que aún podamos ser ejemplo para ellos. Por favor, Dios, toma sus vidas, toma sus vidas. Señor, que tu gracia inunde sus corazones. Que tu plenitud, Dios, que tu plenitud inunde a estos jóvenes, a estas madres, a estos padres. Por favor. De tu plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia, gracia sobre gracia. De tu plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia, gracia sobre gracia. De tu plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia, 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 gracia sobre gracia. Padre, y terminar orándote también por este hogar que tú has levantado, esta casa, Señor, esta iglesia, esta familia. Señor, hoy día vimos que la mujer sabia edifica su casa. Señor, y esta casa ha sido edificada. Tú la has edificado, Dios, pero has usado a Andrés, a Lolo, como padres para nosotros. Yo te oro por ellos, para que les bendigas, para que les guardes de todo mal. Toma sus vidas, Dios, por favor, en el nombre de Jesús. Como iglesia nos ponemos de acuerdo para orar por ellos. Guárdalos de todo mal, que todo plan del diablo contra sus vidas sea anulado, reprendido en el nombre de Jesús. Señor, dale salud. Señor, dale fuerzas, descanso, Dios. Sigue usándoles poderosamente como lo has hecho hasta ahora. Gracias por lo que Lolo nos compartió hoy día. Gracias, gracias, Señor, por haberlo usado. Toma sus vidas, por favor. Toma esta iglesia, Señor. Gracias por la iglesia, por este hogar que tú has levantado, Dios. Gracias por este lugar que tú nos has regalado. Lo bendecimos, Dios. Bendecimos este lugar, Dios. Bendecimos a esta familia. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre poderoso y hermoso de Jesús. Amén.